A continuación les voy a resolver el ejercicio 103. Dice, ¿cuáles de los siguientes compuestos son sólidos moleculares y cuáles son sólidos covalentes? Y me dan una lista de algunas estructuras. Tengo de entrada una restricción y es clasificarlos en dos categorías, como cristal molecular o cristal covalente. En este caso puedo investigar acerca de las propiedades de cada sustancia que me aparecen aquí en este problema. Sin embargo, ya que en este caso me dicen qué sustancia es, puedo utilizar el tipo de fuerza que mantiene unidas a las sustancias entre sí para poder categorizarlos como moleculares o cristales covalentes. Para ello necesito saber qué tipo de fuerza mantienen unidos a un sólido molecular y a uno covalente. Recordemos, en un cristal molecular las fuerzas que mantienen unidas a las unidades son las fuerzas dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión, tipo ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido y dipolo instantáneo. Este último, dipolo instantáneo, es la fuerza de dispersión que vamos a aplicar en este caso, porque como son moléculas del mismo tipo o unidades del mismo tipo, será así. En el cristal covalente, los enlaces que mantienen unidas a las unidades son de tipo covalente. Ya con esto en mente, yo he elaborado una tabla. Vamos a ver qué aparece. Y en esta tabla pues es para facilitar la comprensión del problema mientras vamos viendo cada sustancia. Veamos la primera. Dice Se8. Es una estructura de 8 átomos de selenio. El selenio es un no metal, así que los enlaces que unen a los 8 átomos de selenio en esta estructura son covalentes, intramoleculares por supuesto, debido a que cada unidad tiene átomos del mismo tipo. No existe una polaridad en la estructura y entonces va a haber un momento dipolar cero en este caso. Podemos concluir que esta estructura es no polar, es decir, no hay una zona de concentración de electrones en este caso. Por tanto, no existen fuerzas de atracción de tipo dipolo-dipolo en esta estructura de esta molécula de Se8. No existen puentes de hidrógeno porque no hay hidrógenos en la estructura. Sí van a existir fuerzas de dispersión, ya que estas se deben a dipolos instantáneos. En un instante, recordemos el concepto de los dipolos instantáneos, en un instante cualquier unidad de Se8 puede tener un momento dipolar generado por las posiciones específicas de los electrones. Se denomina dipolo instantáneo porque dura una pequeña fracción de segundo. En otro instante los electrones pueden cambiar de posición y se forma un nuevo dipolo instantáneo, y así sucesivamente. Entonces, para esta estructura nosotros podemos decir que no existen fuerzas dipolo-dipolo, no hay puentes de hidrógeno, sí hay dipolo instantáneo. Por lo tanto, estas son las fuerzas que predominan y nuestro cristal será de tipo molecular por el tipo de fuerzas que están en la estructura. Vamos a ver la siguiente molécula, que es el bromuro de hidrógeno. Esta es una molécula con un enlace covalente intramolecular entre el hidrógeno y el bromo, en el cual el bromo es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que esta molécula es polar, es decir, existe una polaridad debido a que la concentración de electrones está
alrededor del bromo. Incluso el par de electrones compartidos pasa, digamos, más tiempo alrededor del átomo de bromo que en el de hidrógeno. Por lo tanto, existe una polaridad en esta molécula, y entre moléculas de bromuro de hidrógeno va a existir una fuerza de atracción de tipo dipolo-dipolo entre varias moléculas de bromuro de hidrógeno. Por tener un hidrógeno, pues esta molécula va a presentar cierta tendencia a puentes de hidrógeno. De hecho, el puente de hidrógeno es un tipo de fuerza dipolo-dipolo fuerte. La fuerza de atracción entre moléculas de tipo HBr será entre átomos de hidrógeno de una molécula y de bromo de otra molécula para formar una red. Es decir, cuando estas estructuras están juntas, pues el hidrógeno tiende a acercarse a un bromo de otra molécula y así se va formando la estructura. Como les repito, es un tipo de fuerza de atracción dipolo-dipolo fuerte, el puente de hidrógeno. Por lo tanto, va a haber las fuerzas de dispersión. También existen en este tipo de moléculas, más débiles que en otras, pero sí existen. Por lo tanto, vamos a decir que el bromuro de hidrógeno es un cristal, cuando está como sólido, molecular. Veamos la siguiente estructura que puede surgir. Es el silicio. El silicio es un elemento. Es decir, aquí me aparece como un elemento, y por tanto el existir proximidad entre varios átomos de silicio, estos se van a ir acomodando, como se muestra en esta figura, en una estructura ordenada, y se van a acomodar por enlaces covalentes, formando una red cristalina donde los átomos de silicio comparten sus electrones por enlaces covalentes, creando un equilibrio de fuerzas que mantienen unidos a los átomos unos con otros. Entonces, en el silicio vamos a tener un tipo de enlace covalente entre cada átomo de silicio. Por lo tanto, vamos a decir que este es un cristal, el silicio es un cristal covalente como tal. Veamos la siguiente estructura, la molécula de CO2. La molécula de CO2 tiene una estructura lineal con enlaces covalentes intramoleculares en la molécula. Debido a esta estructura lineal y a que los átomos de oxígeno están en los extremos, la molécula es no polar, es decir, es apolar. Por tanto, no existen fuerzas dipolo-dipolo en esta molécula. No existe momento dipolar, no hay fuerzas dipolo-dipolo. No hay puentes de hidrógeno porque no hay hidrógenos, elemento hidrógeno en la molécula. Las únicas fuerzas que existen son de dispersión del tipo dipolo instantáneo, que ya se los explicaba para el caso del selenio. Y estas fuerzas de dipolo instantáneo se generan por pequeños movimientos específicos de los electrones. Es decir, en un momento pueden estar en un lado y el núcleo puede ser atraído por electrones de otra molécula, en este caso de CO2. Entonces van a existir dipolos instantáneos. Por lo tanto, diremos que nuestra molécula de CO2 es en estado sólido, será un cristal molecular. Veamos ahora el carbono. El carbono es un elemento similar al silicio. Se hace el mismo análisis.
Al existir proximidad entre varios átomos de carbono, estos se van a acomodar en una estructura ordenada por enlaces covalentes y van a formar una red cristalina donde los átomos comparten sus electrones y crean un equilibrio de fuerzas que van a mantener unidos a los átomos unos con otros con enlaces de tipo covalente. Así es que este enlace es la única fuerza de unión en esta estructura. Por lo tanto, diremos que en el carbono, los enlaces o la fuerza que mantiene unido a un carbono con otro es de tipo covalente y no de las otras fuerzas. Así es que nuestro cristal será de tipo covalente en el caso del carbono. Veamos ahora la siguiente estructura, que es el hexaóxido de tetrafósforo. Es una estructura con varios átomos unidos por enlaces covalentes. Veamos esta figura que nos muestra cómo es la estructura en sí del hexaóxido de tetrafósforo. El oxígeno en esta estructura es más electronegativo que el fósforo, por lo tanto la nube de electrones estará más concentrada alrededor de los oxígenos. En este caso es difícil por la estructura decir si habrá un momento dipolar y fuerzas dipolo. Tal pareciera que sí van a existir. Entonces vamos a dejar esa posibilidad como tal. Puentes de hidrógeno no existen en esta estructura porque no hay hidrógeno. Sí habrá fuerzas de dispersión, en este caso, debido a dipolos instantáneos, igual que en los casos anteriores. Debido a las fuerzas que estamos viendo que gobiernan la atracción entre estas moléculas, vamos a decir que el cristal es de tipo molecular, porque vamos a tener fuerzas de dispersión, pueden haber dipolo-dipolo, no así covalentes. Entonces diremos que es un cristal molecular cuando el hexaóxido de tetrafósforo está en estado sólido. Veamos ahora la última estructura, que es el SiH4, el silano o hidruro de silicio. Si nos fijamos, los elementos en el hidruro de silicio están unidos con enlaces covalentes a nivel intramolecular en la molécula. Y este tiene una estructura tetraédrica. Esta molécula no tiene momento dipolar, por tanto es no polar y no van a existir fuerzas dipolo-dipolo entre las moléculas de hidruro de silicio. Aquí el símbolo μ igual a 0, este significa el momento dipolar. No existe momento dipolar en esta molécula. Puentes de hidrógeno pues no existen, ya que el hidrógeno de una molécula de silano no se puede unir al silicio de otra molécula, pues será muy difícil. Por lo tanto decimos que no existen puentes de hidrógeno. Sí habrá fuerzas de dispersión debido a dipolos instantáneos, igual que en casos anteriores que vimos, y por lo tanto debido al tipo de fuerza entre las moléculas de silano, diremos que el silano, cuando está en estado sólido, se comportará como un cristal molecular. Digamos, es el análisis que podemos hacer cuando nos dan la fórmula de una estructura. Podemos guiarnos por el tipo de fuerzas que pueden estar prevaleciendo en ella. Bien, espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo.